Las clases duraban algo más de una hora. Cuando se acercaba una situación que él entendía, por ejemplo, un concierto que había que resolver, yo llegué a tomar 4 clases, pagando una. Y lo que recuerdo era que después de eso no podía manejar. Quedaba en un estado de éxtasis, por así llamarlo, no sé. Que era un crimen tensar las manos. Del maestro, digamos. Bueno, dale. ¿Te parece? Para mostrar un tipo de escuela que no existe más, ¿viste? El tipo de maestro no existe. A mí me pasó un poco lo de él. A mí me gustaba el aprendizaje, no el concierto. Más que el concierto era la entrega de las clases, lo que pasaba en la control. Ahora uno no sabía para qué. Hola, ¿qué tal? Hola, bueno. Hola. Se van al primer piso. Bueno. Bueno, gracias. La cena no la podemos hacer por inconvenientes técnicos hasta... ¿La verdad que te dije que quería hacer una cenita? No. Bueno, pero no la podemos hacer la semana pasada, no sé por qué. Bueno, pero puede ser siempre la semana que viene. Sí. O la semana que viene o la otra, pero... No, la otra. Quiero armonizar con varias personas y no hay... Bueno, yo dije, me voy a dar un gusto. Voy a hablar con Silvia. Si hay alguien que nos puede transmitir vivencias, escuela del maestro, sos vos. Así que llegabas y te sentabas a tocar. Él siempre me dijo, cuando llegue, que abra la puerta y toque. En general, hablaba con la esposa de él, con Sara Bagnati, charlábamos un rato y después pasaba a la sala y empezaba a tocar. Cuando él venía de su dormitorio, ya a veces escuchaba detrás de la puerta. Antes de decir buenos días, decía la segunda nota del acorde en tal compás de la mano derecha no tiene el mismo peso que el cuarto dedo, qué sé yo. No hay prácticamente opción para homenajear a un maestro de la talla de Escaramuza que no sea hacer un concierto en el Colón y, si es posible, con los mismos alumnos. Y apareció entonces en nosotros la idea de ver si podíamos acceder al Colón para hacer este homenaje. Hola. 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 Mucho gusto. Estamos haciendo un documental sobre la vida del maestro que entendemos que... ¿En qué año murió él? 1968. No, 68. Sí. Y bueno, la obra del maestro, que son sus alumnos, y aparece como un alumno muy significativo su padre, y a su vez su padre como maestro suyo. Sí. Yo fui alumno ¿Usted de él. pianista también? Fui. Y fui alumno de él durante 13 años hasta su muerte, ¿no? Entrar a la casa de Escaramuza o al conservatorio, como lo pudiéramos llamar, era todo una experiencia. Había siempre un clima especial. No era una casa cualquiera en que uno esperaba y pasaba y daba clase, no. Alrededor de Escaramuza había todo un halo de respeto, de mística, de misterio, hasta diría yo. No esperaba tanta cosa yo. Lo que tenía Escaramuza era un trabajo tan minucioso y tan al detalle. Era sumamente meticuloso y trabajaba realmente con un detalle que no tenía ningún otro maestro.
El asunto fue así. Resulta que tuve la suerte que mi padre me regalara este grabador. Entonces lo puse a disposición del maestro Scaramuccia. No hace mucho, en una reunión, que estaban grandes directores de orquesta argentinos, grandes pianistas, hice escuchar esta grabación. Y les pregunté quién era el intérprete. Bueno, pasaron todos los nombres que se pueden imaginar. Y a ustedes también esta sorpresa. Oigan esto. Al final les dije, ¿saben quién es? Este es Bruno Gelber cuando tenía 11 años. ¿Me escuchás bien, Dani? 1, 2, 3, probando. ¿Tenés el nivel bien? ¿Todo bien? Habla un poquito. Hola. Hola. Tengo que cambiar. Anda, que cambiar. Era la cita semanal esperada, temida, muy temida. Una vez fue realmente difícil toda la clase. Y en un momento me retó y me mira y me dice, no llora. Y entonces yo no lloré. Lloré abajo después cuando salí, antes de tomar el colectivo de vuelta, pero no le di el gusto. Y entonces cuando nos íbamos, él nos tiende la mano y yo no se la di. Y tenía 8 años. ¿Tocó? Sí. Muchos compañeros que tuvieron problemas con él por su temperamento calabrés, como a veces perdía un poco el control y le gritaba. Como yo no tenía ningún apoyo por parte de mi padre, para mí él era como un papá que quería que toque el piano, que era lo que nunca había tenido yo, así que yo estaba felicísimo con él. Y oían los pasos a medida que se acercaba a la sala donde estaban los pianos, entonces todos estaban como endurecidos ya, pensando en qué iba a decir el maestro. Los primeros meses me parecieron así extrañísimos. Todos le tenían un terror. Había clases de conservatorio que se decía, donde llegábamos nosotros
y hacíamos turno para que pudiera darnos la clase. El primero a veces llegaba, qué sé yo, a las 12 del día para empezar la clase que le correspondía a las 6 o 7 de la tarde, pero otras veces no alcanzaba y a mí me tocó algunas veces dar clase a las 10 de la noche. Llegábamos todos y nos preguntábamos, ¿cómo está el maestro hoy? Porque era un hombre de humores fuertes y cambiantes. Hay días que estaba más tranquilo, días que estaban menos tranquilo y podía llegar a ser una persona realmente de un carácter muy hiriente, ¿no? Nosotros que estábamos en el salón y él estaba en otro lado, valorábamos las clases según la cantidad de tiempo que los dejaba tocar y muchas veces había poco piano y de vez en cuando se sentía, ese era una cachetadita en la mano. Analizaba mucho los gestos, a veces el hecho de ir a poner las manos al piano, ya antes de tocar ya estaba mal. Incluso había maneras de cómo él hacía tocar ese día. Por ejemplo, uno había estudiado toda la semana, de acuerdo con la indicación de él, con la muñeca baja. Ese día él estaba pidiendo todo con la muñeca alta. Una vez, después que me dijo de una forma, y yo estudié toda la semana de esa forma, fui y toqué. Y él me dice, ¿pero quién es el idiota que te dijo que toques así? Con la mano así. Y yo le dije que usted. Me pidió que le llevara la Opus 111 de Beethoven. Y llego con toda la sonata aprendida y él me tiene 2 horas y media o 2 horas 45 solamente con la introducción, que era una página, 4 líneas. Yo estaba desesperado, yo sentía las lágrimas que me estaban saltando y bueno, no, que el sonido no está correcto. Yo le decía, maestro, pero yo lo entiendo, pero déjeme que yo vaya a casa, yo lo estudio y se lo traigo la semana que viene. No, usted tiene que hacerlo ahora, porque yo quiero saber que usted me comprendió exactamente como yo quiero. Entonces, usted lo tiene que volver a hacer otra vez, por favor. Me fui de la clase, cerré la puerta de su departamento diciéndome, no, esto no es para mí. Cuando llego a la casa de mi tía, el maestro Escaramuza llama por teléfono y dice, Delgado, mañana a las 9 de la mañana se presenta aquí en casa que le quiero dar otra clase. Así que pienso que gracias a esa llamada telefónica estoy tocando el piano hoy. Yo estudiaba con el maestro de Rubertis y le pregunté al maestro de Rubertis, maestro, ¿qué le parece? Voy a estudiar con el maestro Escaramuza. Y dice, sí, vaya nomás. Entonces fui. Y ese día que nos probábamos, porque había que ver si nos aceptaba, éramos 4. Dice, a ver, fulano, pasa, se escucha tocar 1 minuto, 2, 3, no sé, y que deja de tocar. Y salen disgustados y dicen, no me aceptó. Entonces cuando llegué yo, entré. Y dice, bueno, toque algo y me paró. Dice, suficiente. Entonces yo estaba por incorporarme e irme. Dice, bueno, toque otra cosa. Dice, usted por ese derrotero no va a ningún lado. Dice, bueno,
¿Está dispuesto a hacer todo lo que yo digo? Sí, maestro. Bien, a partir de hoy no toqué el piano por un mes. Yo había tenido una profesora, esa señorita en La Plata, Rosa Juliano, que me había dejado tocar en una forma natural, nunca me dijo cómo poner la mano. Ella dijo, veo que vas a ser pianista y realmente no tiene sentido que sigas conmigo porque yo no sé más que enseñarte. Y me dijo que sabía que Escaramuza era muy, muy, muy difícil y muy exigente. Audicioné para Escaramuza y me tomó. Él dijo que lo que había que hacer era agregar a lo que ya hacía, que no había que realmente cambiar. Sí, me dio esa famosa tablita que él daba, el ejercicio, hicimos escalas, arpegios, pero a los, no sé, 4 meses o 3 mismo, ya me dio el primer estudio de Chopin. Él tenía una forma de explicar la parte técnica muy, muy clara y básicamente muy sencilla, pero que era, ¿cómo podría decir?, el destino final de esa técnica era la interpretación. Fue un pionero en tratar de buscar cuál es la mejor manera para poder tocar el piano. No solamente la mejor manera, sino la que fuera más fluida y con menos desgaste del que toca, con menos desgaste muscular y con más serenidad interior y mental. Él se pasó toda su vida buscando eso. Era un sabio total. Él tenía el conocimiento anatómico del brazo, del cuerpo humano en general, tan perfecto como un ortopedista. Era algo increíble. Él tenía, le explicaba a uno que había que contraer tal músculo, le decía el nombre del músculo. Este es el cuaderno de las anotaciones cada vez que íbamos, porque Escaramuza vivía pensando cómo hacer tocar al alumno. Es una obsesión, día y noche estaba pensando que el brazo, que la mano. Entonces él transmitía ese conocimiento y una vez que se asimilaba, ya después hacía lo que quería. Él me hacía escribir muchísimo,
porque a veces me cansaba y a veces me parece que escribía en mi librito, en el cuaderno de notas, a veces hacía como que escribía porque ya tenía el pulso tan cansado que ya no daba más, hablando del carpo y el metacarpo y del dedo y del flexor y el tendón y el músculo y la muñeca y el movimiento de la muñeca y el dedo armado y el sostener los dedos. Era sumamente meticuloso y trabajaba realmente con un detalle. Un mensaje muy sano físicamente también, del sonido, de la producción del sonido, de cómo poner la mano de una forma natural. Toda la gente que conozco que toca el piano, que estudió con él o que indirectamente o más directamente, todos tienen un gran sentido de la naturalidad de cómo se toca el piano. No habían vueltas y contorsiones físicas. Él decía el peso perpendicular al piso, para que las manos queden libres, para que los dedos estén libres para trabajar y para que vos te puedas expresar. Pero a su vez te hace como que el piano es una extensión de los brazos, ¿verdad? Y no que estás tocando, sino que es parte tuya el instrumento. Entonces el sonido es más lindo y te sentís más cómoda. Agarrarme del piano, no como mucha gente que empuja, parece que se lo quieren sacar de encima, ¿no? No, agarrarse del piano es porque yo tengo que tocar con una fuente de energía que es el brazo suelto. Entonces, ¿cómo hago? Me tengo que agarrar de un punto de apoyo, y el punto de apoyo es la tecla. Entonces, en ese agarrar así es como el guitarrista que se agarra de la guitarra. Yo no siento que somos dos, es uno solo. Decía siempre de no pensar en que el dedo comienza acá, sino tomar como referencia el centro de la palma, que es de donde se sostiene los dedos. Y que una vez yo vi una radiografía de adentro de un brazo, no hay corte acá, ni acá, ni acá, ni acá. Está todo mezclado, sigue por adentro, de manera que se cuidaba bien en que entendamos que no había ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, nada angular. Era todo como... Para que circule fluido, ¿no? De alguna forma. Claro. Decía, era como la manguera. Claro, para que no se interrumpa, exactamente. Claro, decía con el agua adentro de la manguera, ¿te acuerdas? Lindo recuerdo. Él siempre decía que el sonido se origina en las tripas, pasa a través de los tendones y termina allá. O sea, jamás que el sonido empiece acá y termina acá. Él detestaba las articulaciones como la muñeca, el codo, todo eso, no. Técnica de él partía de la gravitación, o sea, del peso del brazo sobre el teclado a través de la mano. Y según cómo colocar a uno la mano, la altura a las teclas o la colocación de la muñeca, era la incidencia más o menos directa que la fuerza podía tener sobre el teclado y producía entonces sonidos y colores diferentes. Era muy detallista. Él quería que si hay 5 notas o 6 y todas tienen que sonar iguales, entonces que lo hagan. En esa época los colectivos pasaban por la esquina, retenían la marcha, pero no paraban. Los pasajeros me decían, se cuelgan y se descuelgan con el colectivo en marcha. Entonces tengo ciertas partituras, estás buscando acá, no la encuentro, pero decía,
el pasajero baja pero el colectivo sigue. Y después todavía me decían, no se lo muestre a nadie porque no van a saber qué dice. Pero por ejemplo... A ver. O sea, Claro, nunca se... pero no es... No. O sea, va disminuyendo. Y cada nota va disminuyendo. Ese era todo un trabajo, ¿no? Claro, a menos que esté específicamente indicado que hay que parar. No me acuerdo cómo era la frase que usaba, pero se enojaba mucho porque lo tomaban como que todo era técnica, pero necesitas la técnica para lograr la interpretación. Él debía haber enseñado la primera balada, para dar un ejemplo, de Chopin, no sé, 50 años, 60 años. Y bueno, y él cantaba mientras los temas y se le caían las lágrimas. Me mira con esa cara sin me dice, si usted no siente eso cada vez que hagas esta frase, usted no es un artista. Él estaba agudizando la emoción, lo que él llamaba hasta cierto punto ayudando a mecanizar la emoción. O sea, saber cómo llegar a conseguir eso de esa frase a través de la técnica. Por más que el alumno estuviese bien relajado, tuviese la mano en la posición perfecta y pusiese el peso como el maestro le había explicado todo, si no transmitía un sentimiento con esa nota, el maestro se ponía mal. Por ejemplo, el concierto de Beethoven, que yo tocaba a los 9 años y medio con él, lo estudié 1 año y medio. Estaba harto yo de ese concierto. Bueno, de los cuales 7 meses la cadencia nada más. Llegábamos y habíamos estudiado esto, el otro, qué sé yo, y el maestro decía la cadencia, bueno, la cadencia. La cadencia es, ustedes saben, un pasaje que ejecuta el solista, la orquesta deja de tocar, basado o se inspira en pasajes de ese movimiento, ¿no? Y ahí pone a prueba toda su destreza, su genialidad interpretativa y creativa. La tradición era que después de los conciertos íbamos a la casa de él a contarle cómo había sido y qué sé yo. Y había un chico que se llama Antonio Cardelicchio que tenía los grabadores de esa época que eran un poco más grandotes que los actuales y se le hacía escuchar la cosa. Pero él no lo soportaba nerviosamente de estar en el concierto. Después él tenía otra imagen que me era que él hacía mucho hincapié en el sonido y en la producción. La luz de la luna y la luz de las estrellas. O sea, el sonido que irradia y el sonido fijo. Este sonido es como la luz de la luna. Es plana, fría y no refleja nada. Simplemente alumbra con esa luz plana y fría. Cada nota de esta que hay acá es como la luz de las estrellas, que titila. Y fíjense cómo titina. En vez de sí, es... La nota es así.
Entonces, esto que parece tan evidente es lo que hay que ir buscando para que se conviertan esas notas que están ahí en una cosa emotiva. Cuando Escaramuza te decía, ¿esta obra está lista?, las habías dormido, de pie, oblicuo, acostado. Es decir, una obra cuando estaba sabida, era seguro. Cuando se habla de la escuela de piano del siglo XX, de las cuales él, por su longevidad y su actividad pedagógica, tiene que ser una de las personalidades mayores del piano del siglo XX, que es una mezcla de racionalismo latino con un sentido de mucho colorido del sonido, de la distancia que hay sonidos que están más cercanos, de la profundidad, lo que es la perspectiva en la pintura. Liszt dijo siempre que el piano no se debe tocar con dos manos, con dos unidades. O se toca con una unidad, ¿no?, que es una unidad entre las dos manos, por eso tantos arpegios y todos los arreglos que suban y bajan el teclado y las manos metidas y cruza y todo eso. O con una unidad o con 10 unidades, pero no con dos, porque las dos unidades, eso es un aspecto físico que no tiene nada que ver con el piano. Es un principio listiano. El concepto de Liszt, un concepto nuevo. Esperamos. Por favor, Ella acompañó al violinista Córdoba, que era... Ella es parte de los organizadores de Bajo la Casa. ¿Ah, sí? Bueno, igual nos hablamos en el tiempo. Sí, cuando en algún momento te seguro, después del concierto. Este no es un gracias ceremonioso, es de lo íntimo. Que el día que Nicolás dijo, vamos a ir a Colón, yo dije, no, ¿qué hacemos con el Colón? Y hoy hay en el orden de 1800 entradas colocadas. Faltando 15 días sin que nadie haya hecho un comentario en ningún medio. Así que ustedes se imaginan 15 días, entremos al Colón y el Colón lleno. ¿Qué hora vamos a llegar? 6 menos cuarto. Me va a llegar a las 5 el muchacho. Por eso, entonces quiero estar ahí, ver una proyección, hacer la primera proyección. Y lo tenemos a portugués en Buenos Aires. Bueno, nos vemos. Eso sí, me acordé el otro día. El lugar más cálido que toqué fue Colón. Fue de una placidez espectacular, ¿no? Y también de una calidez. El sonido del Colón, el silencio, todo es magnífico, ¿no? Los instrumentistas, el piano.
No. Porque está desesperado por eso, ¿no? No, Bueno, si yo quiere que pregunto, venga, que ¿cuándo? venga y- Porque si no viene la orquesta, por ahí se armado. yo lo llamo y le digo Después que tenemos que se buscar la ubicación del piano. No, habíamos hecho el medio. Sí. ¿Va bien este programa? Bueno, en 5 minutos abren y yo me acerco. Los invito a disfrutar de este concierto y de la obra del maestro, sus alumnos. El hijo de Escaramuza estaba muy agradecido que haya sido tan sencillo, sí. Portugués, que había llegado ese mismo día de Londres, había tocado el día anterior. ¿Tomaste cafecito? Todo. Bueno, estás a 5 minutos más o menos. 5. Te están tocando las chicas, están tocando la dos. ¿El Brahms es de Brahms? Bueno, así que... Bueno, entonces que ya voy para allá. El atril. Sí, lo pueden sacar o bajarlo como quieras, me da igual. Bueno, ahora le digo ahí al jefe. Digamos que sacarlo es lo más tradicional cuando no se usa, ¿no? Pero, Yo le digo ahora al jefe. ¿Querés que lo saquen? Da igual. Sí, si lo van a usar. Yo creo que si lo van a usar después de nuevo. Después lo ponemos en el intervalo, no importa, lo sacamos, así está más tradicional. Sí. Bueno, venga, hasta luego. Yo lo pregunto porque no sé si se está cómodo con esto. Siempre el instrumentista
No le viene mal un mimo antes de entrar a ejecutar, ¿no? Suerte. Adelante. Hay como una especie de transformación de los músicos en escena. Cuando toques, yo estoy ahí y te haces la seña y te alcanzas el micrófono cuando termines, me imagino. Bueno, así eso como si tranquilo. sentís eso, maravilloso. Sí. Y si no lo sentís, maravilloso. No lo digas. Scaramuccia decía que el día hay que dividirlo en 3 periodos de 8 horas. O sea, 8 horas para estudiar el piano, 8 horas para comer, bañarse, escribir las cartas o leer el diario, todo lo que uno tiene que hacer, pero siempre pensando en el piano. Y 8 horas para dormir soñando con el piano.
he aprendido a controlar muchas cosas. Ese autocontrol me hizo pensar en muchas cosas personales, de mis pensamientos, de mis acciones, de mis formas de reaccionar a veces con la gente o decisiones que tengo que tomar en la vida, y de pensarlo mucho más antes de actuar abruptamente. Yo no podría vivir sin música. El piano es mi instrumento. Pienso que si no tuviera un piano en casa me sentiría como que falta un pedazo. Es música lo principal. Así que este concierto vino a llenar ese vacío que existía en cuanto a recordarlo, rememorarlo y homenajear a Escaramuza después de su fallecimiento en el año 68. Le debo al maestro absolutamente lo que soy, porque yo me he casado con ese señor de cola grande, que es el compañero cotidiano. No hay alegría igual. Para mí, tuviera que volver a hacer lo que hice, lo volvería a hacer. Y el logro del maestro es el alumno. No hay otra cosa. Yo creo que uno descubre que permanece ciertas cosas de la formación. Es como cuando uno estudia una carrera y hay cosas que se olvida y hay cosas que guardan, ¿no?